¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el curso de SQL. Este curso lo había empezado hace mucho tiempo, pero había hecho solo la primera parte de cómo instalar el SQL Server y el Management Studio. Si no vieron ese video, que es la primera parte, les voy a dejar el enlace en las tarjetas. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver la parte teórica. Por ahora, para comenzar, vamos a empezar viendo qué es una base de datos, qué son tablas, qué contienen las tablas, y bueno, etcétera. Así que bueno, para comenzar vamos a definir que SQL es un lenguaje de base de datos relacionales, porque como saben existen las bases de datos relacionales y las no relacionales, después vamos a ver qué es eso, y sus iniciales significan Structured Query Language, o en español, lenguaje de consultas estructurado. ¿Por qué? Porque básicamente sirve para hacer consultas a bases de datos y obtener información de estas. Bueno, ahora vamos a definir lo que es una base de datos, porque el SQL es un lenguaje que funciona con base de datos. Y lo primero que tenemos que entender es qué es una base de datos. Una base de datos es un contenedor de tablas, nos va a permitir almacenar muchas tablas, o una si queremos, o sea, de una a n tablas, y poder manejar la información que hay en estas tablas de manera organizada, de tenerla ordenada y poder consultarla cuando nosotros queramos. Una base de datos se suele representar con el dibujo de un cilindro. A ver si me sale. Es un cilindro así, más o menos. Y tiene, bueno, el, así tiene las linitas. Bueno, esta última me salió medio mal. Pero así se suele representar una base de datos. Le ponemos b.d.d. Así suele ser la inicial de las bases de datos. La base de datos tiene un nombre. Les voy a mostrar acá. Tenemos el Management Studio, que es lo que instalamos en el video anterior. Si vamos a Databases, acá tendríamos las bases de datos. Como ven, yo tengo una Trading Diary, que no la estoy usando para nada. Pero ven, acá está el dibujo del cilindro, y acá es donde se almacenan las bases de datos que nosotros creamos en el Management Studio. Por ahora no vamos a ver cómo crear una, lo vamos a ver en el próximo video seguramente. Y vamos a seguir un poco con la teoría. Bueno, como dije, las bases de datos tienen un nombre. Generalmente está referido a lo que sirve el sistema para el cual se está utilizando la base de datos. Es decir, si tenemos un sistema para un hospital, debe tener un nombre relacionado con el hospital o con el nombre de la empresa del hospital o algo parecido. Si es una biblioteca, algo referido con la biblioteca y etcétera. Bueno, dijimos que esta base de datos almacena tablas, ¿sí? Estas tablas pueden ser, vamos a poner así para que se entienda que se está separando, almacena muchas tablas. Las tablas se suelen representar así, y acá lleva una línea. Se representan así. ¿Y qué son las tablas? Las tablas nos permiten, es un objeto o un molde que tiene diferentes atributos o propiedades, como lo quieran llamar, o columnas, que nos permiten almacenar información en ellas. Vamos a dar un ejemplo. Las tablas, el nombre de la tabla es único. Y por ejemplo, para que entiendan mejor, la tabla podría llamarse producto. Es decir, nosotros tenemos una tabla para los diferentes productos que vamos a tener en nuestro negocio, suponiendo que la base de datos y el sistema está hecho para un local, para un negocio. Tenemos nuestra tabla producto, ¿sí? Y dijimos que las tablas tienen diferentes columnas o propiedades o atributos, que por ejemplo, en la mayoría de los casos, las tablas tienen un ID, ¿sí? ID. No sé por qué lo estoy dibujando así, si tengo para escribir acá. Suelen tener un campo ID, que significa identificación, que es para poder identificar las diferentes filas que van a contener esta tabla. Todavía no llegamos a lo de las filas o registros, pero ahora lo vamos a ver. Sigo poniendo ejemplos de campos que podía tener
la tabla producto, por ejemplo, nombre, el nombre del producto que está almacenando. Si es, por ejemplo, un kiosco, puede ser alfajor, chupetín, lo que se les imagine, caramelo, mentitas. También podemos ponerle una descripción. Recuerden que estos son los campos o atributos o propiedades de la tabla. Le podemos poner también una descripción, que la descripción vendría a describir el producto en cuestión. Si fuera un alfajor, le pondríamos poner, no sé, alfajor Guaymallén o la marca que sea, de dulce de leche, qué sé yo, por decirles una cosa. También puede tener un precio, donde nosotros pongamos el precio del producto. Como ven acá, mencioné diferentes atributos para esta tabla que contienen diferentes tipos de datos. El ID suele ser numérico, numérico, suele ser porque también se puede usar de tipo cadena o string. El nombre y la descripción suelen ser de tipo cadena. Acá les estoy diciendo el nombre en castellano, digamos. Ahora lo vamos a ver el nombre técnico que llevan los diferentes tipos de datos que puede llevar cada columna dentro de nuestra tabla. Después también puede ser el precio, nombramos antes, que también puede ser de tipo numérico con decimales. Porque el precio, recuerden que puede ser 1 peso con 50 o 10 pesos con 20. Puede tener decimales el precio. Bueno, esto vendría a ser una de las tablas que puede contener nuestra base de datos. Como dije, puede tener muchas tablas. Si quieren, podemos dibujar otro ejemplo de una tabla. Por ejemplo, esta tabla se podría llamar cliente. Y el cliente también le pondríamos el campo ID para poder identificar los distintos clientes. Ya vamos a ver más adelante por qué lleva un ID y para qué nos va a servir este ID en un futuro. Un cliente puede tener nombre, eh, apellido, puede tener muchos campos o atributos que se te ocurran, email, etcétera, etcétera. Y como dijimos antes, cada atributo o campo tiene su tipo de dato. ID va a ser numérico, nombre y apellido, bueno, email también, los tres van a ser de tipo cadena. Y se me ocurre agregarle otro campo más para dar otro ejemplo. Fecha de nacimiento. Acá se me hizo un poco grande la letra, vamos a agrandarlo así que dentro de la tabla. eh, Ahí. Fecha de nacimiento, para dar un ejemplo más de otro tipo de atributo. Este atributo o dato va a ser de tipo fecha. Existe ese tipo en el SQL. Ahora vamos a ver los nombres técnicos que llevan cada uno de estos tipos de datos. Pero lo importante era que entiendan que las tablas son un molde o un objeto que nos van a permitir almacenar distintos registros o filas dentro de ella que van a tener estas columnas o propiedades cada uno de esos registros. Ahora vamos a ver los tipos de datos que nombramos acá, como numérico, cadena, numérico con decimales, fecha. Vamos a ver el nombre que llevan, nombre técnico. Bueno, los nombres técnicos que van a llevar cada uno de estos tipos de datos que estamos viendo acá de los campos de las tablas van a ser el ID, como dijimos que va a ser numérico pero solo de números enteros, porque no dijimos que va a llevar decimales. El tipo de dato,
que se usa para los numéricos sin decimales es int, int, así. Vamos a ponerlo entre paréntesis, ahí. Int va a ser el tipo de dato que represente al campo ID, porque va a ser números solo enteros. Puede ser negativos o positivos, -1, 1, 2, 3, 0, 4, 8, 20, pero sin decimales. Después, para cadenas de caracteres como nombre, descripción, vamos a usar varchar. Lo que tiene el varchar es que puede representar una cadena de caracteres y nosotros le tenemos que especificar la longitud que va a tener esta cadena desde antes de crearla. Eh, por ejemplo, podemos decir que el nombre puede tener un máximo de longitud de hasta 50, por decir una cosa, porque no creo que puede, o sea, puede llegar a existir un producto con más de 50 caracteres, pero le podemos limitar que ponga hasta 50. Em, También le podemos decir que la longitud sea máxima. Lo malo es que en este caso va a ocupar más espacio en nuestra base de datos almacenar este dato. Por eso es recomendado no utilizarlo y ponerle una longitud que creamos que va a tener como máximo. Supongamos que queremos ponerle 100 de longitud a nombre y a descripción le podemos poner más. Si quieren le pueden poner 500, qué sé yo. El tema es que, bueno, le pongamos una longitud fija. Después, para el precio, podemos usar dos tipos de datos distintos. Podemos usar o numeric o decimal, que los dos funcionan muy parecido. Lo que cambia es la precisión de los decimales, pero es muy... no lo hace falta que lo estudiemos, pueden usar cualquiera de los dos. Lo importante es que cuando declaran de tipo numérico o decimal con decimales, le tenemos que especificar dos cosas acá. La cantidad máxima de números que va a tener, por ejemplo, 10, y de esos 10, ¿cuántos van a ser decimales? Supongamos que ponemos 2, entonces puede llevar hasta 8 números de parte entera y 2 decimales, porque suman 10. No sé si se entendió. Vamos a poner un ejemplo. Acá el precio podría ser hasta 8 decimales, hasta 8 enteros, perdón, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 2 decimales, punto 99, por ejemplo. Acá tendrían en total 10 números, de los cuales 2 van a ser decimales. Bueno, el numérico de nuevo, que dijimos que sin decimales es int, de integer, o sea, número entero. Bueno, después tenemos de nuevo la cadena de caracteres, que por ejemplo para nombre y apellido le podemos poner 50 a cada uno, que no creo que exista un nombre con más de 50 caracteres, a no ser que sea el nombre completo, que tenga 3 nombres, y el apellido tenga 2 apellidos y sea muy largo. Y después para las fechas podemos usar el tipo date o datetime. La diferencia entre estos dos tipos de datos es que uno almacena solo la fecha, o sea, date almacena día, mes y año, y datetime almacena día, mes y año y la hora, o sea, hora, minuto y segundo. Y así que esa es la diferencia. Pero para una fecha de nacimiento podemos usar date, no hace falta que usemos datetime, porque no nos interesa saber a qué hora nació exacta, sino con la fecha nos alcanzaría, así que podemos usar el tipo date. Bueno, ahora que vimos la base de datos, vimos las tablas y vimos los atributos o propiedades o campos, como lo quieren llamar, son sinónimos de las tablas, vamos a ver lo que son los registros o filas de cada tabla. Bueno, como dije antes, la tabla es un molde o un objeto que va a contener muchos registros, o bueno, puede ser que no contenga ninguno, o que contenga uno, o ninguno, o muchos. El número puede ser variable dependiendo de para qué se usa esa tabla. Pero lo importante es entender que cada fila que contenga esa tabla es un dato que nosotros estamos almacenando que va a contener valores en todos los atributos que tiene la tabla esa. Puede ser que algunos valores estén vacíos o que no contengan nada, pero sí o sí va a tener todos estos atributos.
Va a ser un objeto creado a partir de esta tabla que va a tener todos esos atributos de la tabla. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para productos. Vamos a poner acá producto y vamos a dar un ejemplo de una fila para producto. Dijimos que producto tiene ID. Voy a crear acá más o menos una tabla. Eh, no me deja escribir. Bueno, lo voy a hacer así. Tiene nombre, tiene descripción y precio. Estas van a ser las columnas o atributos o propiedades, como lo quieran llamar, de producto. Imagínense que la tabla se va a ver así, donde estas son nuestras columnas o atributos. Ahí está. Y separamos el encabezado, o sea, los nombres de las columnas. Ahora, cada uno de los datos que vayamos almacenando acá va a ser una fila o un registro. No sé si se entiende. Ahora voy a poner un ejemplo. Cada uno de estos es... Uy, perdón, se me fue. No tengo una flecha simple acá. No. Bueno, la próxima voy a conseguir una mejor herramienta. Cada uno de estos datos que vayamos almacenando acá, en esta tabla, van a ser filas o registros de esta tabla. Y van a tener un valor para cada columna o atributo de la tabla misma. Como dijimos, va a tener ID. Los IDs van a ser identificadores para cada producto. Lo más común es que sean distintos esos IDs, porque si no, yo no identifico un producto de otro y necesito identificar que el alfajor es distinto de otro alfajor, por ejemplo. Por eso es que los IDs suelen ser únicos y se representan con números que empiezan desde cero. Bueno, acá voy a usar de nuevo, perdón. Empiezan desde cero por lo general. Por ejemplo, en ID 0 va a ser nuestro primer producto. Le vamos a poner un nombre a ese producto con ID 0. Por ejemplo, alfajor Guaymallén. Le vamos a poner una descripción a este producto. Alfajor bañado en dulce de leche, por ejemplo. Por ponerle algo. Recuerden que lo que lleve dentro este registro en cada columna depende del tipo de dato. Recuerden que cada columna tiene su tipo de dato, eso es importante. Descripción es de tipo varchar o cadena, como dijimos antes. Nombre también es de tipo cadena o varchar. ID es de tipo numérico o entero. O sea que acá no vamos a poder almacenar un número con coma, no vamos a poder ponerle 0,2, eso no se puede, porque es de tipo numérico entero. Los varchar sí pueden contener números, pero no se manejan como números como tal, sino que se manejan como caracteres numéricos. O sea, no vamos a poder hacer operaciones directamente con esos números, sino que van a ser de tipo string. Ya lo vamos a ver más adelante. Y dijimos que también tiene la columna precio. En precio, por ejemplo, queremos que este alfajor valga 1,50 pesos, por así decirlo. Ojalá estuviera este precio. Ponemos ahí. Y esto que están viendo acá ya es un registro. Es una fila o un registro que contiene estos atributos. ID 0, nombre alfajor Guaymallén, descripción alfajor bañado en dulce de leche, precio 1,50. Esto que tenemos acá ya es un registro de la tabla producto. Más adelante vamos a ver cómo crear un registro en nuestra base de datos por medio de código o por medio, hay otra herramienta que nos permite crear registros o filas en las tablas. Bueno, puedo dar un último ejemplo para que se entienda mejor, si no se entendió del todo. Por ejemplo, creamos otro producto en nuestra tabla, otro registro,
con ID 1, porque dijimos que los IDs van a ser distintos y el ID va siempre incrementando. Le podemos poner acá mentitas, por ejemplo, menta extra fuerte, no sé, por poner algo, un ejemplo, no importa. Lo importante es que entiendan que el tipo de dato que estoy ingresando acá depende de la columna en la que estoy. Y el precio, por ejemplo, la mentita valga 80 centavos, 0,80. Y ahí está, ahí tenemos otro registro u otra fila en nuestra tabla producto. Lo mismo sería con cliente. Yo podría replicar esta tabla, ponerla acá y crearle registros que va a ser ID, va a tener las propiedades ID, nombre, apellido, email, fecha de nacimiento. Piensen que es lo mismo que esto, nomás que cambian los tipos de datos en lo que vamos a almacenar en nuestra tabla de clientes. Por ejemplo, ID 0, nombre, Jorge, apellido, Pérez, email, jorgepérez, arroba, qué sé yo, gmail.com y fecha de nacimiento le vamos a poner 1 del 1 de 1980, por darles un ejemplo. Pero bueno, esto es lo básico, la teoría con la que vamos a comenzar este curso. Ya en el próximo video vamos a empezar a manipular el Management Studio, pero lo importante es que tengan la teoría de lo que son las bases de datos, las tablas, los registros, los atributos. Así ya podemos comenzar a manejar el Management Studio. Bueno, espero que el video les haya servido, les haya gustado. Si es así, dejen un like, suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Chau.